Dios bendiga mi pastora. Bendiciones, amados hermanos, paz del Señor a todos ustedes. Amén. Hay algunos hermanos que se han ido integrando a nuestra iglesia paso a paso, y para que ustedes les conozcan y sepan que ya son parte nuestra. El hermano guapo que está ahí con terno negro, su nombre es René, que está al lado de su hijo Eric. Un poquito más allá está su esposa Rosa. Así que ellos ya prácticamente son parte nuestra, son nuestros hermanos, y para que ustedes les conozcan. Bendiciones. Allá atrás tenemos a Juan. Por favor, Juanito, ponte en pie. Un muchacho, pues están acabando las cuotas venezolanas, hay muchos venezolanos, ¿ya? Pero también es un muchacho, es un familiar lejano, pero de Daisy. Ya él llegó hace un poquito más de un mes quizás prácticamente. Ya es un muchacho joven, casado, su esposa es enfermera. Seguramente muy pronto traerá a su esposa, él es músico también. Y creo que dentro de esta semana llega tu hermano, ¿es así, no es cierto? El domingo está llegando su hermano, están llegando también los padres de Daisy con Gualberto, así que vamos a tener que cerrar la cuota venezolana. Tiene que traer hermanos peruanos, bolivianos, ecuatorianos, de los demás tenemos vacantes, pero los venezolanos ya, así que son, no sé si alguien más se ha estado integrando. Bueno, allá ustedes ya le conocen, allá tenemos a Leandro junto con Marcel, son unos muchachos militares, ya que ellos trabajan, no son militares rasos, son militares, ya se han integrado ya 2 meses en nuestra iglesia, para aquellos que no lo conocen. Ya, el más guapo es, a ver, Robert. Te aplauso de cariño para ustedes, muchachos. A su nombre, toda la gloria es para el Señor. Amén. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, vamos a ir a la palabra del Señor. Para aquellos que de repente se confunden, ya cuando yo digo Dios es bueno, ustedes responden. Cuando yo digo en todo tiempo, Dios es bueno. En todo tiempo, amén. Póngase en pie, amado hermano, para leer la palabra del Señor. Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante. Dice así la palabra de nuestro Señor. Enseguida Jesús, ¿está ahí? Amén. 14, 22 de Mateo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e irse delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, diga conmigo, en medio del mar, azotada por las olas, porque era el viento contrario. Diga conmigo, azotada por las olas, porque era el viento contrario. Versículo 25. Más a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¿qué dijeron? Un fantasma. Un fantasma. Y dieron voces de miedo. Enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué es lo que sucedió? Tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, ¿qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca,
se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Amado Padre, te damos muchísimas gracias por este día que usted nos ha dado, Señor, donde como iglesia, Señor, nos unimos de manera general para bendecirte como lo hemos hecho, para darte las gracias por lo bondadoso, por lo tierno, por lo maravilloso que tú eres con nosotros. Ahora, Señor, queremos oír tu palabra. Señor, úsame para poder exhortar tu palabra con la sencillez, con la eficacia, Señor, con todo lo que ella precisa ser exhortada. Señor, habla a nuestros corazones, porque sabemos que tu palabra siempre va a ser delicia a nuestro corazón. Amén. Y nos va a animar a seguir amándote y sirviéndote. Amén. Te bendecimos, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno. Amén. Y en todo tiempo. Tome asiento, amado hermano. Jesucristo, cuando estuvo aquí en medio de nosotros, amado hermano, sin duda hizo milagros portentosos, milagros tremendos, y también hizo maravillas. Y uno de los milagros y maravillas que nuestro Señor Jesucristo hizo, sin duda que lo que hemos leído, amado hermano, es uno de los hechos más importantes que Jesucristo realizó. Porque como usted sabe, ¿no es cierto?, caminar sobre las aguas, científicamente eso es imposible que eso pueda suceder, ¿ya? Debido a que somos con un peso humano, algunos que son mucho más pesados que yo, ¿ya? Pero cuando uno se sube a las aguas nadie flota, todo se hunde. Pero nosotros creemos que hay un Dios poderoso que es capaz de hacer cualquier cosa. ¿Me dicen amén, amados hermanos? En esta historia, en esta narración que hemos visto de la palabra del Señor, nos damos cuenta, amados hermanos, de algo maravilloso. Yo quiero que vayamos viendo aquellas cositas que son extraordinarias de la lectura que hemos hecho. Comenzando con su Biblia abierta, por favor, de ahí el versículo 22 en adelante. Dice así la palabra del Señor, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Si ustedes se fijan, en el versículo 13 del capítulo 14, la Escritura viene hablando acerca de la alimentación de los 5,000. Jesucristo había hecho un milagro maravilloso de haber multiplicado los panes y los peces. Los discípulos eran incapaces de poder hacer eso, ¿no es cierto? Y fue así que Jesucristo les pide que traigan esos panes, esos peces. Jesucristo ora por esos panes y dice la Biblia que ellos fueron repartidos sobre toda la multitud, incluso sobraron algunas cestas. Estaba Jesucristo haciendo este milagro. Cuando lo termina de hacer, este milagro de la multiplicación de los panes, si usted se fija en el 14:21, por favor, ¿qué nos dice? Y los que comieron fueron como 5,000, sin contar las mujeres y los niños. O sea, Jesucristo viene recién saliendo de este milagro maravilloso. Cuando termina de hacer este milagro, dice la Escritura que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. O sea, uno pudiese pensar a través de la lectura bíblica que la prueba anterior de la multiplicación de los panes y los peces, los discípulos no la habían pasado. Estaban muy asombrados de lo que había sucedido. Y es así entonces que Jesucristo, yo creo que Él planifica todo esto, ¿no es cierto? Y deja a sus discípulos ir solos a la barca. ¿A cuántos de nosotros nos gusta dejar solos a nuestros niños? Yo creo que a nadie. Pero sin duda que a veces se hace necesario dejarlos solos, pero vigilarlos de lejos, para ver cómo se desempeñan, qué es lo que hacen, qué no hacen, para ver su conducta cuando no estamos nosotros presentes. Y fue así entonces que Jesucristo se aparta, dice allí, ¿no es cierto?, hizo a sus discípulos subir a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él, ¿qué es lo que hacía? Despedía a la multitud. O sea, hicieron ese milagro maravilloso, ¿no es cierto? Entonces Jesucristo les dice a sus discípulos, vayan ustedes a la barca.
Jesucristo sabía lo que venía, ¿o no? Amén. Sí, él sabía lo que venía. Amén. Así que él hace que sus discípulos se vayan a la barca y él se queda ahí y despide a la multitud. Seguramente ora por ellos, se toma su tiempo. El versículo 23 dice, despedida la multitud, ¿qué es lo que hace? No se va al tiro donde los discípulos. ¿Está conmigo en la lectura bíblica, amado hermano? Amén. Dice, despedida la multitud, ¿qué es lo que hace? Subió al monte. Orar. Sube al monte Orar aparte. a orar al Padre, aparte, y cuando llegó la noche dice que estaba solo. O sea, tiene que haber pasado un buen lapso de tiempo en que él, ¿no es cierto?, despide a la multitud, hace que sus discípulos, ¿no es cierto?, se vayan a la barca, nuevamente hacer notar eso, se vayan solos. Él despide a la multitud y no se apresura a ir a donde sus discípulos, sino que ahora, ¿qué es lo que hace? Se pone a orar. Y se pone a orar al Padre, seguramente estuvo un buen tiempo allí. ¿Y qué es lo que sucedió? Cayó la noche. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Versículo 24 dice, y la barca estaba, ¿dónde? En medio del mar. Azotada por las olas. Azotada por las olas porque el viento era contrario. Yo creo, amado hermano, que Jesucristo planifica todo esto. Se hace necesario, escuche bien lo que le voy a decir, se hace necesario muchas veces enfrentar nuestras luchas, nuestros problemas completamente solos. Indudablemente que cuando hablamos de solo, sabemos que Dios siempre va a estar con nosotros, me dice amén, amado hermano. Amén. Pero muchas veces Dios nos deja ahí, nos coloca en aprietos, nos coloca, ¿no es cierto?, ahí en medio de la barca, sabiendo que hay tempestades, sabiendo que hay situaciones que nos van a amedrentar, que nos van a asustar, pero Él quiere vernos cómo reaccionamos en medio de esas tempestades. Y la barca entonces estaba en medio del mar, estaba azotada y el viento era contrario. O sea, había tres situaciones negativas. Diga conmigo, tres situaciones negativas. ¿Cuáles eran ellas? En medio del mar. La segunda era el viento contrario. Azotada y viento contrario. Azotada y más encima viento contrario. ¿Le ha pasado a usted que muchas veces no pasa una prueba, sino que está en una y enseguida viene la otra? Y está lidiando con la segunda prueba cuando de repente llega la tercera prueba. Y en esas pruebas, amado hermano, escuche bien, Dios quiere probar nuestra fe. ¿Qué tan dependientes, qué tanta fe, qué tanta confianza verdaderamente tenemos en el Señor? Fíjense, los discípulos venían recién saliendo de un tremendo milagro, la multiplicación de los panes y los peces. Vieron lo que Jesucristo había hecho. Pero sin embargo ahora, ¿no es cierto?, ellos se encuentran completamente solos. ¿Qué es lo que hace usted, amado hermano, cuando está pasando por esta situación? ¿Qué es lo que hace usted? ¿Qué es lo que hago yo cuando estamos solos en medio del mar? Azotados por diferentes tribulaciones, diferentes problemas y más encima contrariados. Me gusta mucho a mí esa palabra contrariado. ¿Qué significa contrariado? Que una serie de cosas, en vez de obrar a favor nuestro, vienen en contra. Así estaban los discípulos, en medio del mar, fuertes olas y más encima un viento contrario. Versículo 25. Más a la cuarta vigilia de la noche. ¿Sabe usted qué hora es la cuarta vigilia de la noche? No más tarde. La cuarta vigilia es desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Ese es el horario donde la oscuridad o donde la noche es más densa, es en plena noche. Desde las 3 de la mañana hasta las 6. O sea, era esa hora, imagínense, en medio del mar los discípulos. Algunos de ellos eran pescadores.
Pero aún así estaban en esta situación, ¿no es cierto?, en medio del mar. Era de noche, estaba todo oscuro, era un viento contrario. Y más encima, Jesucristo no estaba. Él estaba en lo suyo. ¿Qué es lo que estaba haciendo él? Orando al Padre. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Claro, escuche bien, porque cuando una madre ve a sus hijos solos, o un padre ve a sus hijos solos, hace cualquier cosa con el propósito de poder estar con sus hijos. ¿No es así, mamá, o no? ¿No es así, padres? Amén. Podemos hacer cualquier cosa cuando vemos que nuestros hijos están en algún aprieto. Cuando estén en alguna situación que nosotros podemos, que la cual se pueden ver afectados, nosotros hacemos cualquier cosa con el propósito de estar ahí con ellos. Y usted debe saber que Jesucristo compartía las dos naturalezas, la naturaleza humana y también la naturaleza divina. O sea, Jesucristo como hombre natural, él al pisar el pie en el agua, al poner el pie en el agua, lógicamente él se iba a hundir. Porque Jesucristo era de carne y hueso, igual que nosotros. Pero sin embargo, en su naturaleza divina, él era Dios. ¿Cuánto den gloria a Dios por ello? Den un aplauso al Señor por esa verdad, amado. Amén. En su naturaleza divina, él era Dios. Y todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Amén. Todas las cosas él las puede hacer. No hay nada que él no pueda hacerlo. Él hizo los cielos, la tierra. Todas las cosas las hizo él con la palabra de su poder. Así que él tenía el poder para pisar sobre las aguas y no hundirse. Amén. Así que Jesucristo, ¿no es cierto?, empieza a caminar sobre las aguas. ¡Qué tremendo, amado! Haga la prueba usted, te aseguro que se va a hundir. Y estaba ahí Jesucristo caminando en dirección a sus discípulos. Versículo 26. Y los discípulos, o sea, aquellos que estaban con él, que le conocían, que habían visto ya una serie de milagros, que Jesucristo le había enseñado, qué sé yo, muchas cosas, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, ¿qué es lo que sucedió? Se turbaron. Se turbaron. O sea, no fueron capaces de, en alguna medida, de poder entender, de poder creer que Jesucristo tenía esa capacidad para hacerlo. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo, ¿qué dijeron que era? Un fantasma. Un fantasma, hermano. Y La pregunta es, ¿usted cree en los fantasmas? ¿Cuántos creen en los fantasmas? En los fantasmas. Dígame a ver los que creen en fantasmas. Los fantasmas no existen. ¿Ah? Ahora cuando los chicos les digo, te va a salir un fantasma. Es tontera. Los fantasmas no existen. Es mentira. El que está muerto, muerto está. Así que eso que te vienen a tirar la sábana, que viene la abuelita, el abuelito, en la televisión se ve cada tontera, hermano, disculpe la palabra tan directa, pero se ve que personas se comunican con los muertos, que los muertos, y se ha fijado, lo que he conversado con mi esposa, que siempre los muertos traen buenas noticias. Nunca los muertos dicen que te va a ir al infierno, que aquí es terrible, no, siempre que están en un paraíso hermoso. No, no. Yo le creo más a la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Y los discípulos creen que lo que están viendo es un fantasma. Yo creo que estaban ahí todos perplejos, asustados, quizás dando pierna con pierna, ¿no es cierto?, tiritando. ¿Ya? Hasta gritaron. Asustados, ¿sí? Exacto. Y dieron voces. De miedo. Voces de miedo. Son gritos. ¿Cómo habrá sido esa conversación? Estaban todos ahí seguramente en la barca. Y lo que a mí me llama la atención, hermano, es que eran pescadores. Algunos de ellos eran pescadores. Uno se imagina que el pescador es un hombre recio, fornido, ya que está acostumbrado a cosas de rigor en eso, pero aún así estaban asustados. Y dieron voces del miedo.
estaban terriblemente asustados, hermano. ¿Usted le teme la oscuridad? Hay mujeres que le temen la oscuridad, ¿no es cierto? Ay, no, me da miedo. Y hombres ¿Qué también. piensen? No, que me vaya. No hay nada. No temerás al terror nocturno, dice el Salmo 23, me parece, ¿no es cierto? 91, gracias. No temerás al terror nocturno ni saeta que vuele de día. No tenga temor, amado hermano, en las circunstancias que usted esté, confíe en Dios. Me acuerdo que una vez en Antofagasta, por una situación, no podíamos entrar por la puerta principal en la iglesia. Y yo le dije a un hermano, tú tienes que meterte por el patio, entrar por una puerta que había ahí y después abrirnos. Y me dijo, pastor, ¿y que vaya? Sí, pues hermano, te metes por mi casa, entra por esa puerta. Pastor, es que me da miedo, ¿cómo te vas a dar miedo? Y más encima pasar por la iglesia oscuro, como que... No, hermano. Y para la risa suya, amado hermano, hay hermanas y hermanos que son así, ¿ya? Tenga confianza en Dios, Dios está con usted. Amén. Y dieron voces de miedo. Versículo 27, por favor. Pero enseguida Jesús les habló. Claro, ¿por qué? Porque Jesucristo ya se dio cuenta y dijo, no, esto tan... Jesucristo se dio cuenta que estaban asustados, ¿sabía? Sí. Escuche bien, cuando usted somete a sus hijos a alguna prueba y ve que nada la están pasando, usted lo deja ahí o en alguna medida va a ayudarlo. Lo vamos a ayudar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vemos que a lo mejor ya no pudo, así que no va a quedar otra que ir para allá. Y Jesucristo entonces les da una voz, antes que sigan con esto del miedo y del terror y se confundan aún más y el temor aumente, Él da voces y le dice algo tremendo. Dos cosas le dice, al menos la Reina Valera, la Santa Reina Valera, dice dos cosas. Primero que le dice, tengan ánimo. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted, amado hermano, en medio de las pruebas? Tener ánimo. En medio de las pruebas, amado hermano, las pruebas hay que sobrellevarlas, hay que pasarlas. ¿Cuántos pasan o han pasado por pruebas? Muchas pruebas. Vamos a seguir pasando, se lo he compartido en otras predicaciones. Las pruebas van a ser algo cotidiano que habitualmente nos van a venir, pero tenga ánimo. Porque algunos la prueba y no se levantan más. Aunque usted en alguna prueba pueda sacarse un 1 y un 2, yo le animo, le exhorto en el nombre del Señor a que se levante nuevamente y rinda los exámenes espirituales. Amén. Porque más temprano que tarde, Dios le va a ayudar para pasarlos. Amén. Le dice, ten ánimo, y en segundo lugar le dice, yo soy, le dice, no temas. Amado hermano, la Biblia dice que el Señor va delante de nosotros como poderoso gigante. Sea un creyente aguerrido. Póngale el pecho a las balas en el nombre del Señor. Si hay problemas, porque, ¿se acuerdan ustedes? Escuchen bien, en la parábola del sembrador, Jesucristo habla de una semilla que cae en una parte y crece luego. ¿Se recuerdan, no es cierto? Y dice, y al venir las pruebas y las persecuciones, hace infructuoso que esta semilla crezca y se ahoga. Entonces, Dios permite, y usted, amado hermano, cuando pase por momentos difíciles, sepa que esos momentos van a formar su vida, van a formar su carácter y sobre todo van a desarrollar en usted fe en Dios. Amén. Así es. Y Él les dijo, versículo 28, nos metimos con Pedro ahora, 28. Entonces, le respondió ¿quién? Pedro. Pedro, ustedes saben que era uno de ellos de los pescadores, ¿no es cierto? Era como el más atrevido, como el más aguerrido, ¿no es cierto? El más impetuoso. Pedro, ¿no es cierto?, era aquel que costaba dejarlo callado, sino que siempre él quería tomar el protagonismo. ¿No es cierto? Entonces Pedro dijo, y todavía estaba con ciertas dudas,
Señor, dice, si eres tú, Así es. todavía no lo tenía claro, imagínense, amado hermano. Ellos veían de lejos, ¿no es cierto? No había luz, no creo que hayan sacado una linterna, ¿no es cierto? Ahí, o saquen los celulares, chiquillos, saquen los celulares para alumbrar. No había nada. No había nada. Eso lo único que veían una silueta de por ahí que se movía a lo lejos. Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda. Que yo vaya. Es diferente a ti, ¿eh? Dice, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Cuántos quieren caminar sobre sus problemas? Amén. Amén. Los problemas están ahí, la adversidad está ahí, la tormenta está ahí, pero ¿qué es lo que quiere Dios? Que tú y yo caminemos. Hay personas que se hunden en los problemas. ¿Lo hay o no lo hay? Sí, lo hay. Sí. Hay gente que se hunde, pero pesca una soga, ¿no es cierto? Ya se mató. Pescó pastillas por ahí, o pescó a sus niños, qué sé yo, se mató. No, Dios quiere que caminemos sobre las aguas, Amén. que caminemos sobre los problemas. Amén. Entonces Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro era un hombre, escuche bien, Pedro era un hombre que a pesar de todas sus limitaciones, era un hombre que se atrevía a hacer lo que los demás no se atreven. Los demás seguramente estaban asustados. Quizá en algún momento se le pasó eso. Dijeron, bueno, si el Señor camina sobre las aguas, a lo mejor también yo. Pero a lo mejor lo pensaron, pero no lo hicieron. ¿Cuántas veces nosotros sabemos hacer lo correcto? Pero sin embargo, no lo hacemos. Sabemos que podemos caminar sobre las aguas, pero no nos atrevemos. Pero sin embargo, Pedro se anima. Al escuchar la palabra del Señor, se anima, cobra ánimo, cobra confianza y le dice, Señor, yo quiero ir donde ti. Yo quiero caminar sobre las aguas. ¿Qué habrán pensado los demás discípulos? Ah, él, pues, él. Ah, él. Ah, él, siempre, él. A lo mejor se burlaron y dijeron, oye, Pedro, ¿qué onda? Mejor acá, ¿qué va a ir para allá? Que vaya a ahogar. Y te ahogar, ¿qué le vamos a decir después a tu esposa, a tus hijos? Pero Pedro estaba decidido en ir y caminar sobre las aguas. No importa lo que los demás te digan. Qué interesante eso, amado. No importa lo que los demás te digan, a ti te importa lo que dice la palabra, lo que dice el Señor. Amén. Lógicamente, no significa no tomar en cuenta, hay consejos muy sabios que hay que considerarlos. Pero hay veces, amado hermano, que usted tiene que poner atención a lo que la palabra del Señor dice. Y le dijo, ven, y descendió Pedro de la barca y Andaba sobre las aguas. andaba sobre las aguas. ¿Se puede andar sobre los problemas, amado hermano? Amén. ¿Se puede andar en medio de las tempestades? Sí, se puede. Se puede. La adversidad de los problemas no tienen por qué derrumbarte, no tienen por qué tirarte allí. Si te tiran allí es para orar. ¿Cuánto dicen amén? Pero no tiene por qué destruirnos. Y Pedro se bajó. ¿Cómo se habrá bajado? La Biblia no entra en detalle. Porque a lo mejor se habrá sacado la ropa, no creo que era de noche. De hecho, la ropa no se la sacó. ¿Habrá empezado a tantear de a poquito? ¿Ah? Dame la mano, a lo mejor no le dieron la mano. A lo mejor está... Suéltate. Escuche bien lo que le voy a decir. ¿Usted confía en Dios o no confía? ¿Se confía o no se confía? O sea, yo creo, amados hermanos, que Pedro se decidió. Y empezó a caminar. Cuando estuvo allí caminando, Sin duda. caminó, porque dice la Biblia que caminó. Escuche bien. Lo sobrenatural de Dios puede más que lo natural del hombre.
Lo sobrenatural de Dios puede más que lo natural de los hombres. Quizás muchas personas han pasado pruebas, pero a lo mejor no las van a pasar como las has pasado tú. Pero aún así, tú y yo podemos mantenernos en pie. Yo conozco hermanos, familias, amados hermanos, que han pasado por unas pruebas tremendas. Tremendas pruebas. ¿Ah? Y no estoy hablando que el gatito se le murió, porque hay personas que se le muere el gato y se deprimen. ¿No es cierto? Se deprime. ¿Qué le pasó? No, estoy muy apenado. ¿Qué pasó? No, se murió el gatito. ¿Y va a ir al culto? No, que estoy muy apenado. Pedro se decidió a caminar y anduvo por un momento ahí. Y yo creo que sucede con lo mismo con nosotros, amados hermanos. Muchas veces Dios nos da la capacidad, nos da la fe, nos da esa confianza en Él que podemos caminar allí. Pero escuche bien, hay que ser persistente en ello. Amén. Hay que creer hasta el final. Hay personas que creen de manera transitoria. ¿Cuánta gente hay en la iglesia, amado hermano, en las congregaciones? Y espero que usted no sea uno de ellos, que camina por un tiempo. Por eso que yo he dicho en una oportunidad, no sea turista en el Evangelio. ¿No es cierto? ¿Cuáles son los turistas? Oye, bonita la iglesia, me gusta cómo cantan los hermanos, oye, bonito, me gustó, ahí acá, y después se desaparecen como... Y después llegan, oye, que está bonita la iglesia, oye, que bonito, oye, más hermanos. Y después, nuevamente desaparecen. Llegan al otro año, oh. ¡Aló! Diga conmigo, no quiero ser turista. No quiero ser turista. Quiero ser un creyente de la casa. Denle un aplauso a Jesucristo, por favor. Amén. Y Pedro camina sobre las aguas. ¿Qué es lo que sucede? Empieza a dudar. Empieza a dudar, ¿no es cierto? Y dice, ¿cómo yo? Y empieza a mirar a su alrededor, ¿no es cierto? Y viene, lo inunda nuevamente el temor. Lo inunda, ¿no es cierto?, la desesperación. Dice, no, es imposible, imposible que yo esté, imposible. Y cuando comienza a dudar, ¿qué es lo que sucedió? Se hunde. Se empieza a hundir. Porque dice el versículo 30, pero, ¿está conmigo allí? Amén. Dice, pero al ver el fuerte viento, aleluya, ¿qué dice? Tuvo miedo. Tuvo miedo. Y Pedro, ¿cuántas veces Pedro a lo mejor no habrá pasado por diferentes situaciones, pero aquí ya no dio más? Tuvo miedo. ¿Por qué? Porque escúchenme, cuando tú y yo empezamos a andar por vista, ¿me está poniendo atención, amado hermano? Amén. Cuando nosotros empezamos a andar por vista, estamos mal. Tenemos que mirar a Dios. Tenemos que mirar a Jesús. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Puesto los ojos siempre en Dios. Cuando tú y yo miramos la circunstancia, estamos perdidos, estamos mal. Hay un canto antiguo que dice eso. No miro circunstancias, miro su amor. La Biblia también dice que no debemos andar por vista, andamos por fe. Amén. Cuando tú empiezas a mirar alrededor y empiezas a ver el fuerte viento, empiezas a ver los problemas, empiezas a ver que te sale todo contrario, lógico, nace en ti el temor, la duda. Y te empiezas A hundir. a hundir. Y comenzando a hundirse, dio voces. Señor santo. Si tú te empiezas a hundir en tus problemas, si te empiezas a hundir en tus adversidades, hay un solo camino para volver arriba. Y ese camino es pedir ayuda, dar voces. A lo mejor no pasaste la prueba. A lo mejor la pasaste de manera transitoria. A lo mejor la pasaste por un tiempo y nuevamente estás en esa situación. Bueno, clama a Dios. ¿Dios desampara a sus hijos? Si nosotros, siendo malos, muchas veces podemos tener buenas actitudes hacia nuestros hijos, yo no creo que Jesucristo dice, bueno,
¿Para qué dudaste? Y que se vuelva ahí, ¿no es cierto? Señor, ¿y no lo vaya a rescatar? Bueno, él dudó. Y ahí Pedro, sí, ya. Y que, no. Pedro, ¿qué es lo que hace el Señor? Le da la mano. Versículo 31. Dio voces diciendo el 30, dio voces diciendo, Señor, Sálvame. sálvame. Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendiendo, qué lindo. Deja tu Biblia a un lado, por favor, y dar un aplauso a nuestro Señor Amén. Jesucristo. Amén, amén. Amén. Y extendiendo, ¿qué es lo que hace el Señor cuando tú no das más? El Señor seguramente se agachó ahí. Vamos, Pedro. Y extendió su mano. La mano del Señor, la mano de misericordia, la mano de protección, la mano de cuidado, la mano de ayuda. Dios no desampara a sus hijos. Dice la Biblia que si el justo cayere, Dios lo levantará. Amén. Torre fuerte es el nombre del Señor. Aunque tú cayeras, aunque a lo mejor estás pasando por situaciones, clama a Dios, pide ayuda a Dios y Dios va a saber extender su mano. Jesús. Y al hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano. ¿Qué es lo que hice? Y la asió de él. ¿Qué es lo que dice en versiones por ahí? Acogió, no sé qué dice. Asió de él. Pero esta es la verdadera por si acaso. Yo le digo que esta es la verdadera. Lo agarró. Lo tomó con fuerza seguramente, tanto Pedro como el Señor. Escucha bien, aferne siempre con fuerza al Señor. No son tu fuerza, es la fuerza de Él. Amén. Porque ¿quién lo asió con fuerza? ¿Pedro o Jesús? Jesús. 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 Jesús seguramente lo tomó ahí con fuerza. Lo tomó. Yo no sé si los hermanos antiguos, los que tienen más de 40 años, 30 años en el Evangelio, se recordarán de esta canción. Que decía así: toma por favor mis manos, Señor, contigo quiero ir. Yo y los pastores no aparecen. Con sangre aquí pagaste por mí. No había nacido. Pero dice el canto: toma por favor mi mano, Señor. Aférrese de la mano del Señor, hermano. Y al momento Jesús se le asió de él y le dijo, ¿qué le dijo? Hombre de poca fe. ¿Por qué Hombre dudar? de poca fe. ¿Por qué dudar? ¿Dónde estaba el problema? Escuche bien, el problema no estaba en las aguas. No estaba en las circunstancias, porque las circunstancias siempre van a estar. El problema estaba en la poca fe que tuvo Pedro. ¿Qué significa? Que si hubiese tenido fe, hubiese podido seguir Caminándose hasta donde estaba Jesús. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Amado, ¿cuántas veces nosotros estamos allí por cualquier situación? Un problema, una situación compleja, quizás una situación laboral, económica, sentimental, cierta situación que escuche bien. ¿Está conmigo, amado hermano? Amén. Recuerde lo del principio, que fue Jesús el que los lleva a la barca, o que les pide que vayan a la barca. Él les quería dar una lección. ¿Los deja solo? Vayan ustedes, yo de ahí voy. Y lo dejo solo. Jesucristo quería darles una lección. Lección De fe. de fe, pero que sin duda no la pasaron. Tuvieron temor y tuvieron duda. Creo que es un buen momento para leer el Salmo 91. A ver, Amén. leamos el Salmo 91. Salmo 91, sin perder lo de Mateo. Salmo 91.
Dice amén cuando lo tenga. Salmo capítulo 91, por favor, amado. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, aleluya, del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. No es pregunta, es una declaración por si acaso. Mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás, escúcheme, ahí lo que le hablan delante de Dios. No temerás al terror nocturno. Hay hermanos que ven películas de terror y después se van a acostar todo espirituado, ¿no? Y que le parece el Freddy no sé cuánto, ¿no es cierto? Y tontera. Usted alimenta su mente con cosas extrañas. Es puro Hollywood, hermano, eso es mentira. Dígame amén, por favor. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, más a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Versículo 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Porque a sus ángeles, aleluya, porque a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, aleluya, en todos tus caminos. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Versículo 13 es tremendo, hermanos. Fíjense, dice, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. ¿Qué dice? Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Versículo 15, precioso. Me invocará y yo le responderé. Y yo, ¿cuánto dicen amén? Den un aplauso a Jesucristo, amado hermano. Amén, amén, amén. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. El Señor no nos promete sacarnos de la angustia. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Lo dijo, ¿no? Sí, en la letra chica del Evangelio, Él lo dijo. En el mundo tendréis aflicción. Exacto, pero confiad, yo he vencido al mundo. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Narración bíblica de Mateo, volvamos a Mateo, termina con algo precioso. Versículo 32. 14:32 de Mateo, volvamos. Y cuando ellos subieron de la barca, ¿qué sucedió? Se calmó la tempestad del viento. Todo nuevamente volvió a la normalidad. Versículo 33. Entonces los que estaban en la barca, ¿qué dice? Vinieron y le adoraron a Jesús. Verdaderamente eres hijo de Dios. Escuchen bien, lo notable, interesante, que no dice nada de Pedro. O sea, no le dijeron, oye Pedro, te la mandaste.
Oye, qué buena Pedro, ¿ah? O sea, no lo felicitaron a Pedro. Escuche bien, en los milagros la gloria no es para ti. Así es. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En los milagros los pergaminos no son para ti, las flores no son para ti. Es para aquel que te hace andar sobre los problemas. Amén. La gloria es para Él. Amén. Si tú tienes fe en Él, si crees en la palabra de Él, si crees en lo que Él te dice, puedes caminar sobre las aguas. Amén. No seamos de esos creyentes, ¿no es cierto? Así, amado. Escuche bien, Dios quiere forjar en nosotros una fe robusta, una fe crecida, madura. Jesucristo dijo, si tuviese fe como un grano de mostaza. Todos nosotros, escuchen bien, todos nosotros pasamos por momentos donde llega ahí la situación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Creer en Dios? Exacto, porque de no ser así, lo único que hacemos va a ser hundirnos. Póngase en pie, amado hermano. Amén. Cierre sus ojos un momento, por favor. Cierre sus ojos. Padre, te bendecimos en esta hora. Tú eres un Dios, Señor, que siempre habla a tiempo y fuera de tiempo. Amén. No sé, Señor, para quién esta mañana esta palabra, Señor, ha llegado a su corazón, a su mente, a su espíritu. Pero tu palabra ella misma dice que ella no vuelve vacía, sino que ella siempre va a producir en nosotros, Señor, un crecimiento. Siempre tu palabra va a producir en nosotros un desarrollo espiritual, un avance, Señor. Nunca tu palabra nos va a llevar a una condenación, Señor, o a un sentirnos mal, al contrario. Forja en nosotros, Señor, más fe. Forja en nosotros, Señor, más confianza. Forja en nosotros más dependencia en ti, Señor. Y permítenos, Señor, que en medio de todas las aflicciones que muchas veces podamos pasar, poder saber que tú estás con nosotros. Tus discípulos quizás no pasaron la lección. Nosotros hoy en día la vemos de lejos esta lección, Señor. Quizás nosotros ahí mismo en esa situación a lo mejor hubiésemos dudado, tal vez, Padre. A lo mejor también nos hubiésemos hundido como Pedro. Pero gracias porque tú siempre extiendes tu mano. Siempre extiendes tu mano para levantarnos. Amén, bendito Dios. Para recogernos. Aleluya, aleluya. Yo no sé si tú estás pasando, con tus ojos cerrados, por favor, hermano. Yo no sé si tú estás pasando una situación como la pasó Pedro. A lo mejor estás en la barca asustado. A lo mejor estás en la barca dudando. A lo mejor los fuertes vientos que se pueden levantar alrededor tuyo te han hecho temer, te han hecho dudar. Pero el Señor en esta mañana te dice, ten fe. Ten fe, ten confianza. Confía en mí, dice el Señor, confía en mí, confía en mí. Confía en mi palabra, no te apartes de ella. Porque yo estoy contigo. Amén, Señor. Te ayudaré con la diestra de mi justicia. Tú estás con nosotros. Tú estás con nosotros. Tú estás con nosotros. Aleluya. José, por favor, ayúdame un chiquitito. Aleluya. Sus ojos cerrados, por favor. Sus ojos cerrados. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Haga esta oración conmigo. Padre Celestial, Padre celestial, muchas gracias muchas gracias por desafiarme por desafiarme a confiar a confiar y a creer en ti. y a creer en ti. Tú eres Tú eres el Dios de mi salvación. el Dios de mi salvación. Tú rescatas Tú rescatas mi vida mi vida de cualquier angustia. de cualquier angustia. Gracias, Señor, Gracias, Señor. en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Te invito a levantar mi mano. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, mis cargas se van. Nuevas fuerzas, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Una vez más, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, dígalo, aunque no tenga fuerza. Aleluya, levanto mis manos, levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Aleluya, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Aleluya, una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Aleluya, el fuego. El fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Una vez más, cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Dígalo, una unción. Una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Aleluya. El fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Aleluya, nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Démosle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Déselo suerte. Aquí es toda la gloria, Jesús. Toda la honra y el poder te pertenecen solo a ti. Aleluya. Dios es bueno en todo tiempo. Gloria a Jesucristo. Tomen asiento, amados hermanos. Vamos a dejar a los pequeños que me parece que traen algo que presentarnos. Dios bendiga a los pequeños. Amén. Amén. Amén.